Imagina que estás frente a una de las islas más aisladas del planeta. Sabes que sus habitantes no quieren contacto con el mundo exterior. Sabes que acercarte está prohibido. Y sabes que quienes viven allí han rechazado violentamente a personas que intentaron llegar antes. Ahora imagina que, aún sabiendo todo esto, decides entrar. Esto fue exactamente lo que hizo John Allen Chau. En noviembre de 2018, este joven estadounidense de 26 años viajó hasta una remota isla del Océano Índico con un objetivo: intentar llevar el cristianismo a un pueblo que prácticamente no tiene contacto con el mundo exterior. Días después, estaba muerto. Pero su historia es mucho más complicada que simplemente decir que un misionero fue asesinado por una tribu. Porque Chau sabía que podía morir y, según sus propios escritos, decidió continuar. Primero, ¿quién era John Allen Chau? John Allen Chau nació en Estados Unidos y desde joven desarrolló una fuerte fe cristiana evangélica. También tenía una personalidad aventurera. Le gustaban las actividades al aire libre y las historias de exploradores. De hecho, años antes de su muerte, habló de cómo libros como Robinson Crusoe habían alimentado su imaginación desde niño. Pero su interés por la aventura terminó mezclándose con algo mucho más importante para él: su deseo de convertirse en misionero. Chau comenzó a viajar y a prepararse para trabajar con comunidades que todavía no habían tenido contacto con el cristianismo, y con el tiempo desarrolló una obsesión particular: una pequeña isla llamada Sentinel del Norte. La isla Sentinel del Norte. Sentinel del Norte forma parte del archipiélago de Adán y Nicobar, territorio administrado por India. La isla estaba habitada por los sentineleses, uno de los pueblos más aislados del mundo. Se sabe muy poco sobre ellos. No conocemos con certeza su idioma, no conocemos su población exacta, y durante décadas han rechazado repetidamente los intentos de establecer contacto. El gobierno de India mantiene protegida la isla y prohíbe el contacto con sus habitantes. ¿Por qué? Porque el contacto podía ser devastador para ellos. Una enfermedad común para nosotros podría convertirse en una amenaza enorme para una población que ha permanecido aislada durante generaciones. Y precisamente por eso, acercarse a la isla no era simplemente peligroso, era ilegal. A pesar de todo esto, Chau estaba convencido de que debía llegar hasta los sentineleses. Su objetivo era predicarles el cristianismo. Durante años, investigó sobre pueblos aislados y sobre misiones anteriores. Incluso llegó a consultar a otras personas relacionadas con el trabajo misionero para intentar descubrir cómo podía acercarse a la isla. Finalmente, en noviembre del año 2018, viajó hasta las Islas Adán. Allí pasó varios días preparándose y evitando salir al exterior. Su intención era reducir el riesgo de llevar alguna enfermedad a los sentineleses. Pero había otro problema: ¿cómo llegar a una isla cuyo gobierno prohíbe acercarse? Chau encontró la respuesta: pescadores locales. En noviembre del 2018, Chau pagó a pescadores para que lo transportaran hacia las proximidades de Sentinel del Norte. Los pescadores sabían que era peligroso. Según los informes, intentaron advertirle, pero Chau estaba decidido. Finalmente tomó una pequeña embarcación y se acercó a la isla, y entonces ocurrió el primer encuentro. Cuando
frente a la zona. Desde el mar observaron a miembros de la tribu en la playa. Según sus testimonios, habían matado a Chao y posteriormente arrastraron su cuerpo. Las autoridades indias recibieron la noticia y comenzaron a investigar. Pero surgió un problema enorme: ¿cómo recuperar el cuerpo sin entrar a la isla? La policía sabía que cualquier intento de desembarcar podía provocar otro enfrentamiento. Además, entrar nuevamente a la isla significaría violar precisamente el aislamiento que las autoridades intentaban proteger. Finalmente, India mantuvo una política de no intervención directa. ¿Quiénes eran realmente los sentineleses? Aquí hay que tener cuidado. En internet aparecen titulares que describen a los sentineleses como caníbales, pero esa información no está respaldada por evidencia sólida. Lo que sí sabemos es que son un pueblo extremadamente aislado y que han demostrado durante mucho tiempo una fuerte resistencia al contacto externo. Y esto tiene una explicación histórica. Otros pueblos indígenas de la isla de Adán sufrieron enormes pérdidas de población después del contacto con extranjeros, enfermedades y procesos de colonización. Para los sentineleses, mantener alejados a los forasteros puede ser una cuestión. John Allen Chau tenía solamente 26 años. Tenía una familia, tenía amigos, tenía una vida por delante y decidió arriesgarlo todo para llegar a una isla donde sus habitantes no querían recibirlo. Su historia no tiene un final sencillo. No podemos saber exactamente qué ocurrió durante sus últimos minutos. No podemos escuchar la versión de los sentineleses y tampoco podemos saber con certeza qué habría ocurrido si Chau hubiera logrado permanecer más tiempo en la isla. Pero sí sabemos algo: él sabía que podía morir y aún así decidió regresar. Quizá la pregunta más importante no sea si John Allen Chau fue un héroe o un irresponsable. Quizás sea otra: ¿hasta dónde debería llegar una persona para defender aquello en lo que cree, cuando hacerlo significa ignorar los deseos y la seguridad de otras personas? ¿Por qué? Porque en Sentinel del Norte el encuentro entre dos mundos terminó de la manera más trágica posible. Uno de ellos llegó buscando convertir al otro y el otro llevaba siglos intentando permanecer aislado. Que Dios te bendiga.